¿Te has preguntado qué tiene que ver el periodismo con la guerra? Cuando un medio como New York Times publica palabra por palabra el libreto que necesita el Pentágono contra Venezuela, no se trata de periodismo, es guerra psicológica. Bajo el pretexto de informar, el diario que vendió la guerra de Irak hoy fabrica la próxima, la de Estados Unidos contra Venezuela. Estas son las últimas jugadas de la CIA y Donald Trump contra nuestro país. Para refrescar la memoria, fue New York Times quien en el 2013 legitimó la invasión de Irak con el posicionamiento de la gran mentira de las armas de destrucción masiva. Hoy repite el mismo método contra Venezuela, utilizando filtraciones de inteligencia anónima, basándose en supuestas fuentes del Pentágono y vendiendo un relato de una guerra inofensiva, todo sin pruebas y sin nombres. Y así funciona la maquinaria. Primero, la CIA o el Departamento de Defensa filtran informes confidenciales y segundo, medios respetables como el New York Times publican filtraciones como primicias. Tercero, cadenas aliadas replican el relato sin verificar. Y cuarto, la narrativa global legitima la agresión militar o económica. El periodista se convierte en vocero, el público en rehén y la verdad en un daño colateral. Tanto en 2020, cuando mercenarios de la empresa Silvercorp intentaron invadir a Venezuela en la operación Gedeón, o en 2024, cuando el agente Edwin López trató de sobornar al piloto presidencial de Nicolás Maduro para secuestrarlo, el New York Times tuvo acceso anticipado. Y en 2025 el propio Times reconoció que la CIA lanzó ataques cibernéticos contra la inteligencia venezolana. Pero ¿quién le pasa estos datos? Pues el Pentágono. ¿Quién los publica como si fuera periodismo? El New York Times. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues construir un consenso psicológico de que Venezuela es un enemigo legítimo y que Estados Unidos necesita justificar ataques ilegales bajo el disfraz de antinarcotráfico. Pero el impacto no es abstracto. Estas noticias legitiman asesinatos. Los muertos en el Caribe no son trabajadores pobres, pescadores sin defensa de las naciones caribeñas. Cada titular de New York Times que repite la versión militar deshumaniza a las víctimas y alimenta una guerra psicológica que busca quebrar la moral del pueblo venezolano y dividir a nuestras Fuerzas Armadas. La información se utiliza como un arma militar para crear miedo, no cumpliendo labores periodísticas, sino respondiendo a una iniciativa militar. Sin embargo, en su relato el propio Times reconoce que Washington busca recuperar un valor estratégico de los yacimientos venezolanos y a su vez confiesa que todo es por el control del petróleo, el gas y de la posesión geopolítica más codiciada del continente. Entra un tercer agente. El Pentágono escribe el libreto, New York Times lo publica y el lobby petrolero estadounidense espera su voto. Pero el montaje no pasa inadvertido. La ONU y su Consejo de Derechos Humanos exige transparencia de los asesinatos. América Latina condena los ataques a las lanchas y los gobiernos como Brasil, México y Colombia rechazan toda la narrativa de guerra. Mientras tanto, Venezuela fortalece su defensa, documenta las agresiones y esgrime su diplomacia para romper el cerco mediático con pruebas. Cuando la mentira se disfraza de noticia, informar es un acto de resistencia. El Times actúa como brazo mediático del Pentágono, pero la verdad es la que late en el pueblo de Venezuela y no necesita filtraciones. Se ve, se siente, se vive y se defiende. Yo soy Ricardo González contándote la verdad sin filtro desde Venezuela News.